hacerlo después. Pero ténganse entonces el cuestionario uno abierto ahí. Independientemente si lo hayan hecho o no, tal vez no todos llegaron a armarlo, pero nos va a venir bien para compartirlo y compartir sobre todo lo que serían los ejemplos. Así que yo lo voy a tener abierto, pero a la vez vamos a ir escuchando cómo suena. El cuestionario uno decía, bueno, responder teniendo en cuenta el material de Home Studio. Eso siempre ténganselo descargado, porque sobre ese material Home Studio que dice que están los 5 pilares de la mezcla y después están las 10 necesidades para un estudio casero, lo vamos a ver toda esta parte del año. Así que eso ténganselo ahí guardado en PDF. Entonces, la primera pregunta decía, ¿cuál es la mayor razón por la cual una mezcla puede fracasar? Entonces, todos los puntos nos narraba, ¿no? La primera es la estructura de ganancia, que era la grabación pilar. Cuando uno graba, ¿no? Cuando uno graba pues, si es una mala toma, puede fracasar todo también. Si uno hace una toma que es muy mala, ya sea uno quiere hacer una grabación de una voz y lo hace en la calle, supónganse que lo graba en la plaza, en la mitad de un lunes a la mañana, donde todo el mundo anda como loco. Entonces no va a quedar tan buena esa grabación, por más que tengas la mejor computadora, tengas los mejores monitores, los mejores auriculares y sepas de memoria todos los pasos, no va a ser la mejor toma para poder hacerlo, para poder mezclar, salvo que sea la intención de sonidos urbanos o algo por el estilo. Pero si quisiera una voz limpia, algo que se entienda, puede fracasar directamente desde el intento de grabación, ¿no? Así que eso también puede ser uno de los motivos que nos lleve a una grabación o una mezcla fallida. Después también hablaba de la estructura de ganancias. Supónganse que uno graba y uno dice, bueno, tengo todo bien claro, no estoy en la calle, estoy aislado, pero bueno, puede ser que tenga ruido, como había una de las chicas que me preguntaba también que ya tenía un micrófono USB y me decía que tenía ruido. Entonces, cada vez que grababa, ella tenía el micrófono, pero entraba un ruido que sonaba saturado, como si fuese como una estática. Entonces, eso también las conexiones también pueden llevar a fracasar. Porque también está la otra contracara que es el ruido indeseado, que uno dice, no tengo todo, pero el cable me anda mal, supónganse, ¿no? O hay algo que defectuosamente no es del ambiente, sino que es puramente eléctrico. Entonces eso también nos puede llevar a fracasar en la mezcla, porque ya si está una toma mala en ese aspecto, con ruido de estática, puede también fracasar, porque si conecto una guitarra también y tengo ruido de esa guitarra, todo va a sonar con ruido. Así que eso también me puede llevar a fracasar en una mezcla. ¿Qué otra cosa me puede arruinar una mezcla? Cuando grabo y mi estructura de ganancia es demasiado fuerte. Supónganse que grabo y digo, buenísimo, grabé re bien y canté y toqué la guitarra y demás, pero quedó todo súper saturado, ¿no? Con los picos sumamente saturados, casi al punto de romper la mezcla, casi al punto de clipear, ¿no? Lo que pasaba ahí en los trabajos cuando queda tildado en color rojo, ¿no? Entonces, ya cuando una grabación está defectuosa, está pasado, saturado, ¿sí? Cuando la señal que ingresó es demasiado intensa, demasiado fuerte, es difícil de controlarlo a veces porque cuando ya rompe los picos que, que el audio procesa, es difícil, por más que le bajemos el volumen, ¿no? Le bajamos el volumen, también va a sonar roto el sonido. Así que eso también nos puede llevar a fracasar por más que tratemos de limpiar lo máximo posible esa mezcla. Como pasa en uno de los audios también que es parte de la mezcla que estamos haciendo, una de las guitarras está muy saturada y se ve que está súper saturada, que está al límite y suena rara la guitarra esa. Se ve que cuando grabaron esa parte se le saturó y después le agregaron un poco de compresión igual y lo saturaron más. Así que esa parte Profe, está. ¿puede ser la guitarra número 2 que estaba saturada? Sí, la guitarra 2 entra con una cierta saturación y se ve que no es muy. Los picos no se ven muy naturales de Claro. la guitarra, se ven medio Sí, artificiales. Así que sí, eso porque también tuve nos que puede. bajarle mucho, o sea, el volumen, para Tal que más o cual. menos, o sea, Sí, y pues sí, se sí. escuchaba más que la guitarra número 1.
Exacto. Sí, sí, cuando entra, entra muy fuerte. Por eso hay que Y bajarle tapa las bastante. voces. Llega a Sobre tapar las todo, voces. sí. Así en crudo, cuando uno importa al programa y lo reproduce, hay muchos desbalances en ese aspecto. Por cómo fue grabado también, ¿no? Así que ahí también, eso también nos puede llevar a fracasar cuando no podemos controlar esos instrumentos. Y la otra cuestión sería la contracara, cuando uno graba demasiado bajito, porque uno dice, bueno, voy a cuidar que no sature, pero grabo tan bajo que la señal está tan chiquita que después la tengo que subir. Y cuando le subo el volumen, sí o sí se va a filtrar el ruido ambiente. Si uno graba con un micrófono o con una guitarra, va a sonar lo que sería como el sonido mismo de la estática misma de los cables igual. Y del micrófono lo que pasaría sería con el ruido ambiente, porque empieza a levantarse como ese ruido blanco que se dice, que parece como una lluvia y le levanto el volumen y se escucha eso de fondo. Entonces, cuando uno graba bajito, ¿sí? Cuando uno dice, uy, voy a cuidar que no sature, pero me excedo y grabo muy bajito, entonces ahí también puedo fracasar porque luego cuando quiero elevar el volumen, también se filtra otra vez el ruido. Así que el ruido es algo que siempre estamos combatiendo, ya sea el ruido siempre es todo el sonido indeseado, ¿no? Que ingresa a la señal, a la señal justamente deseada sobre todo en la parte de grabación. Y, y siempre estamos luchando con eso, con el ruido, o el ruido externo, de lo que pasa alrededor, o el ruido interno de los cables, o todo esto de cuidar cuando tengo que grabar intermedio y demás. Así que eso siempre es prueba y error. Siempre es prueba y error y por eso se hacen tomas y dice, bueno, vamos a hacer la primera toma, a ver cómo suena. Entonces uno canta un pedacito, toca un pedacito y dice, estamos bajitos, podemos subir un poquito más. Y capaz que nos pasamos y decimos, no, estamos ahí rompiendo, así que vamos a bajar un poquito, así que uno va controlando o el volumen del micrófono, o el volumen de la interfaz, o el volumen de la consola, o el volumen del Reaper, así que uno va testeando hasta que logra una estructura de ganancia que nos sirva. Y después el documento hablaba también en qué otra cosa nos puede llevar al fracaso de una mezcla, es cuando tenemos todos los instrumentos, supónganse que tenemos todo y decimos, buenísimo, todo quedó bien, no hay ruidos tan indeseados, sirve. Pero cuando no podemos reconocer qué es lo que queremos, ¿sí? Decimos, bueno, ya tenemos todo y empezamos a mezclar y hay desbalances en la mezcla, justamente en este punto donde estamos, de decir, tengo las voces y digo, buenísimo, la voz 2 la voy a colocar por encima de la voz uno. Entonces uno dice, uy, comete un error porque la voz número uno tiene la melodía principal y la voz dos hace la segunda. Entonces, a producir esos desbalances de decir, uy, mira, te quedó baja la voz principal de la melodía. Y tal vez la guitarra 2 que decía Julieta quedó re fuerte y tapa la voz, y así. Entonces, lo que nos puede llevar a fracasar también es ese desbalance de volúmenes, ¿sí? Más allá de los paneos siempre es como, ya empieza como la parte creativa siempre. No siempre se hacen paneos de extremos, eso es obvio, porque eso arruinaría como la imagen estéreo. O sea, si uno escucharía una mezcla con un solo parlante, supónganse, escucharía la mitad de las cosas. Si estuviera todo paneado al 100%, ¿no? Si una guitarra estuviera del lado izquierdo y la otra guitarra del lado derecho completo, después cuando uno lo va a reproducir en un sistema que no es estéreo, se va a escuchar raro y uno va a decir, pero la otra guitarra no se escucha, y no, porque quedó en el otro parlante. Entonces, hay que tener cuidado con eso, de no exagerar los paneos, porque nos puede llevar también a, a tener una imagen estéreo demasiado amplio a tal extremo que luego ocurran esas cosas. Que hay soniditos que se pueden panear así a 100%, está buenísimo. Y puede ser algún sonido que pase izquierda a derecha y algún que otro sonido que aparezca o algún rebote con otro sonido que suceda, ¿no? Eso está buenísimo implementarlo. Pero bueno, no, eso nos puede llevar también a una mezcla, sí, que va a carecer y va a morir con el tiempo, todo esto que estamos hablando, ¿no? Y ya una vez que uno atraviesa esto y se focaliza y dice, buenísimo, tengo este primer punto del balance de lo que quiero que suene, después todo lo demás es adorno. Todo lo que vamos a ver de la ecualización y compresión
es más profundo. Es decir, una vez que uno ya tiene el volumen y paneo, es como si eso está bien grabado, casi que no hace falta lo demás. Si uno dice, me gusta cómo suena así, y no quiero jugar tanto con la frecuencia ni cosas así, hasta uno le puede servir. Y si ustedes cuando graben y uno dice, tengo el balance de lo que quiero del volumen y paneo, ya con eso tendrían gran parte de la mezcla hecha. Nada más que todo lo demás que viene ahora es como para sumar y aportar algunos detalles, detallitos que uno dice, ay, mira, esa guitarra quedó media aguda, quedó. Entonces vamos a balancear eso, ¿no? O uno puede directamente, en vez de ir instrumento por instrumento, darle como una ecualización a a toda la mezcla completa y con eso basta, ¿no? Así que hay muchas maneras de poder hacerlo de manera simple y de manera de trabajo muy de hormiga, que a eso se dedican la gente que se dedica realmente a esto, ¿no? Que lo hace muy puntillosamente. Bien, esas son las razones entonces, algunas de las razones bien específicas que nos pueden llevar a fracasar en nuestra mezcla. Y luego venía entonces la ecualización paramétrica. Y ahí decía, elige la respuesta correcta. La ecualización paramétrica posee frecuencias fijas o permite mayor precisión para ajustar las frecuencias o permite mayor libertad y flexibilidad para ajustar los niveles de un instrumento. ¿Alguien pudo hacer justamente ese apartadito? ¿Alguno de los dos? Porque ahora se nos fue Maya. Llegó, ¿alguno de los dos llegó? Ahí está Maya de vuelta. Mira. Justo llegó Maya para Sí, contestar. A ver, Lucas. es la que permite mayor flexibilidad para hacer la ecualización. Bien, ahí dice dos cosas, Lucas, interesante, que permite flexibilización, ¿no? Flexibilidad para ajustar, ¿no? Ajusta, perfecto. Pero ¿qué es lo que ajusta la ecualización, no? Porque recién estábamos hablando de todo lo demás, que era volumen, que eran los paneos, ¿no? Y la ecualización tendrá que ver con el volumen, tendremos que seguir trabajando de nuevo con los volúmenes de los instrumentos o sobre qué aspecto particular. Sobre las frecuencias, Exactamente, ahí está la cuestión, ¿no? Flexibilidad en las frecuencias, eso lo podemos anotar ahí, flexibilidad para ajustar entonces las frecuencias deseadas. Bueno, bien, flexibilidad para ajustar. No los niveles, porque cuando se refiere por ahí los niveles, es como uno tiene nivel de todo realmente en los programas de esto de música, porque hay niveles para ajustar. Cuando uno generalmente habla de niveles así sin especificar, generalmente se refiere al volumen, a los decibeles, ¿no? De los instrumentos. Entonces, fíjense que una de las preguntas decía flexibilidad y mayor libertad para ajustar los niveles de un instrumento y no necesariamente, en este caso, ajusta el volumen del instrumento. Si bien puede afectar, no es la idea. Supónganse que incremento graves, 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 graves. De alguna manera mi audio, que tenía un cierto volumen, puede llegar a estar un poquito más fuerte, porque los graves dan más amplitud, ¿no? Afecta un poquito, va a afectar. O lo mismo que si le doy mucho agudo, el audio va a afectar, se va a volver un poquito más flaco en ese aspecto, con una amplitud más delgada, porque estoy recortando los sonidos por ahí que son más graves. Va a tener un cierto efecto sobre el volumen, pero no es la idea. No es la idea de bajar y subir el volumen a través de las frecuencias. O sea que las frecuencias pueden ser independientes del volumen, va a tener que ver con esto de ajustarlo más grave o medio o agudo o quitar algo o restar algo. Así que de eso se trata el paramétrico y a diferencia del gráfico, el ecualizador gráfico es el que posee frecuencias fijas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, generalmente en los Smart TV o en las teles modernas, bien, cuando vienen, no sé si fueron a ajustar alguna vez el audio por alguna razón en específica, generalmente viene con un ecualizador gráfico, porque tiene a veces tres bandas solamente, en el cual les dice grave, medio y agudo, ¿no? Para ajustar
lo que sería la sonoridad del televisor. O les viene con frecuencias determinadas. Supónganse que viene con 60 Hz, 1 kHz y 10 kHz, ¿no? Y es lo mismo, es grave, medio y agudo. Entonces, esos son los ecualizadores gráficos, como los que podemos encontrar hoy en día, táctiles, ya sean en un Smart TV, también un mini componente que sea táctil también. En los viejos mini componentes estaban bien marcados los ecualizadores gráficos que tenían las perillitas para poder jugar y cambiar el sonido, ¿no? Más grave, más medio, más agudo. Y en las consolas analógicas también encontramos los ecualizadores gráficos, que no nos permiten mucha libertad, esa es la cuestión, no nos permiten tanta flexibilidad, porque no podemos ajustar la frecuencia que nosotros queremos, sino las que el programa nos ofrece o la consola nos ofrece o ese ecualizador nos ofrece. Así que esa es la gran diferencia con ese tipo de ecualizadores. Y ahora lo vamos a ver con los ejemplos también. Entonces vamos a corregir también estos ejemplos. Después dice, se necesita ecualizar una guitarra acústica con más cuerpo y ustedes tenían que elegir la opción adecuada. Donde decía, se debería enfatizar alrededor de los 200, se debería disminuir y recortar alrededor de los 80, o bastaría con realzar 2.4. Entonces, esto era gráfico, ¿no? Esto de gráfico me refiero estaba en el PDF solamente, así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar a ver cómo sonaría cada cosita de esta. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo. Vamos a escuchar esa guitarra que dice, primero lo vamos a escuchar sin ecualizar. Bien, y ahora lo que vamos a abrir es el ecualizador y la primera opción. Fíjense que acá está justamente la primera opción de la ecualización que nos menciona el material. Está enfatizando justamente la banda número 1, que está en rojo, sobre 203 aproximadamente Hz. ¿Cuánto le está incrementando? Acá tenemos el volumen de ganancia, o sea, cuánto le estoy sumando de esa frecuencia. Le estoy sumando alrededor de 8 decibeles, casi 9. Y lo de abajo simplemente es el ancho que tiene mi ecualizador. Mientras más ancho sea, más frecuencia va a tomar. Y mientras más angosto sea, menos frecuencia va a enfatizar. A ver cómo suena entonces con 200 hercios. Bien. Sin ecualización. Con ecualización. Bien, esto cuando lo escuchan con auriculares, por ahí lo van a apreciar un poquito mejor, por ahí si lo están escuchando directamente desde la notebook, por ahí tal vez no noten tanta esa diferencia de sonoridad. La segunda opción, teníamos esta opción que decía que podíamos recortar. Cuando dice recortar, generalmente es quitar, es sacar, ¿no? Cuando está de este color, está sacando estas frecuencias justamente que están en este sector. Aproximadamente por debajo de 90, como dice acá, 90 hercios. Sin ecualización. Con ecualización. Bien, vamos a ir a opción 3. La opción 3 decía que debería realzar alrededor de 2400 hercios, que sería una cosa así como
2.4 kHz. A ver qué pasa ahí, si realza el cuerpo de la guitarra. Sin ecualización. Con la ecualización. Bien, fíjense entonces, tanto desde el dibujo como en cada sector donde fuimos colocándonos recién, en la opción número 1 nos está mostrando que alrededor de 200 hercios está incrementando este sector. Desde la parte visual de un ecualizador nos va a ayudar bastante a distinguir cada sección también. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo siempre tendríamos los graves, ¿no? En la parte central tendríamos los sonidos medios y en la parte de la derecha tendríamos los sonidos agudos. Entonces, hablando sobre esta pregunta que decía, ¿cuál de estos tres ejemplos da más cuerpo? Generalmente cuando se habla de cuerpo, se habla del sonido grave. ¿Qué tan grave le podemos sumar a esa guitarra? ¿Cuál de estas opciones ofrecería un sonido con mayor cantidad de graves o cuerpo a la guitarra? Y si escuchamos muy detalladamente esto, nos damos cuenta que esta opción, donde enfatiza los 200 hercios, nos está dando a esa guitarra un poco más de ese sonido de los bajos, justamente de este acompañamiento tan característico donde necesita ese sonido grave. La segunda opción que tenemos acá está quitando los graves, porque fíjense que está sacando esta parte justamente de los graves que si bien en la guitarra no tiene tantos graves como un bajo eléctrico u otro sonido más grave, de alguna manera no estaría realzando el cuerpo de la guitarra con esta forma de ecualizar, porque estaría quitándolo varios sonidos graves. Y en la tercera opción, lo que estaría haciendo sería incrementar, ¿no? Porque está hacia arriba esta lomita, esta pequeña montanita, pero no en los graves, sino en qué sector estaríamos ahí. ¿Quién se anima a responderme eso? ¿Por dónde estaríamos ahí? Los agudos estás aumentando ahí. Estamos aumentando medios agudos, ¿sí? Porque fíjense que estamos entre la mitad, ¿sí? Y la parte de agudos. 2400 estamos en medios agudos, así que acá estamos incrementando por ahí el sonido más nasal de la guitarra, se va a escuchar un poco más clara tal vez la guitarra en esta parte. ¿Sí? Así que ese era el ejemplo entonces con la guitarra en este aspecto. Fíjense que después tenemos también la trompeta, también para poder ajustar algunos valores. Acá vamos a apagar el efecto de la guitarra para dejar solamente la trompeta entonces ahora. Bueno, antes de seguir, voy a ver si no hay nada en el chat. Bien, y nos queda ahí 8 minutos antes que se corte la primera partecita. Sí, en dado caso que se corte, volvemos ahí 2 minutos para cerrar algunas ideas. ¿Les quedó claro más o menos el ejemplo sonoro? No sé si eso lo pudieron apreciar desde donde lo están escuchando, desde sus cascos, diría el español, desde los auriculares de cada uno. Entonces, esto es bastante característico también la cuestión de este tipo de ecualización, porque uno puede realmente atinarle a la frecuencia que uno quiera. Entonces, si uno quiere posicionarse en la frecuencia 2400.02, lo va a poder hacer y darle la cantidad de volumen que uno quiera. Y el ancho también de esa ecualización también pueden ajustarlo. Así que eso es lo que vamos a encontrar también en el trabajo que sigue ahora. Después del volumen y el paneo, sigue la ecualización y la compresión. Entonces, ahí también vamos a poder ajustar las frecuencias deseadas
siempre siguiendo la guía, ¿no? Recuerden que en la guía del trabajo de esta mezcla también tienen algunos parámetros que les va indicando qué es lo que vamos a hacer con cada instrumento. Hay algunos que no vamos a hacer nada, que no lo vamos a ecualizar, que no vamos a ponerle en compresión. De hecho, hay solamente 3 instrumentos que le aplicamos compresión y un parcito de instrumento que le aplicamos ecualización. Eso recuerden que está entonces en la guía, en el PDF de la guía del trabajo 4. Ya sea que está el tutorial de los videos, pero también está esa guía para que ustedes puedan guiarse también con algunos valores que está allí. Entonces, como para dejar corregido esta primera parte, la opción A sería la respuesta correcta, donde dice se debería enfatizar alrededor de los 200 ¿para qué? Para que esa guitarra acústica suene con más cuerpo. ¿Sí? Porque ahí vimos que los demás ejemplos no nos ofrecían ese cuerpo de graves que necesitamos. Vamos a la segunda opción. Se necesita ecualizar una trompeta con más brillo. Con la utilización de los siguientes valores me bastará. Y ahí vamos a ver qué nos ofrece los valores de la trompeta. Bien, ahí les comparto entonces la trompeta. Bien, sonido de la trompeta. Estamos por acá. Bien, entonces la trompeta le aplicamos. ¿Están visualizando esto o lo estoy visualizando yo solo? Porque no me aparece ninguna opción arriba. Se ve, profe. Ah, ok. Bien, bien. Pensé que ya me he vuelto loco. En la primera opción, entonces, fíjense la cantidad que tenemos de incrementación en la parte media, en los 500. Segunda opción. Bien, segunda opción. Segunda opción, estamos quitando, en este caso, frecuencias medias, en 700 aproximadamente. De hecho, se escucha más como el soplido que tiene ese instrumento, se escucha ese sonido de la trompeta. Tercera opción. Realzar alrededor de 6000. Bien, vamos a escuchar un pedacito de cada uno. 500. El segundo. Quitando. Y el tercero, realzando. Sin ecualización y con ecualización. Esa era la idea entonces con la trompeta antes de pasar a la parte del último punto. Bueno, no sé si se notó ahí en el ejemplo que estábamos en 500 justamente en la trompeta. Cuando estábamos en 500, 500 es una frecuencia media porque justamente está casi en el centro de la ecualización. Así que en la primera opción estábamos enfatizando medios. Y la cuestión era que decía que el brillo, ¿dónde estaba, no? Acá. En la primera 500 más 10 decibeles, acá hubo un error de tipeo porque le puse solamente 6, recién estaba en 10 y estaba más grande esta montaña. Entonces cuando está con este valor realzado hacia arriba, estoy sumando. Y acá estaría incrementando medios. Y en la segunda opción, que nos mostraba 700 menos 10 decibeles, estoy quitando las frecuencias medias y se podía apreciar ese sonido más opaco, porque se escuchaba más el aire que entraba de esa pequeña trompeta, pero sonaba exactamente opaca.
y no sonaba con el brillo que necesita la trompeta, ¿no? Y en este caso, en el último valor que dice 6 kHz y más 10 decibeles, ahí se alcanzaba a notar un poquito más el brillo. Si bien esta trompeta MIDI no era un sonido real de la trompeta, hay algunas frecuencias que no las tenía, que no las tenía muy claras. Así que en ese valor no se notaban grandes cambios, pero por este sector nos damos cuenta que acá están los agudos. A mano derecha, entonces, por alrededor de los 6000 hercios o 6 kilohertz, vamos a tener el sonido más brillante de los instrumentos en general, y más en un instrumento como la trompeta o trombón o instrumentos de vientos que son de metal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar ese brillo característico de esos sonidos, de esa cierta instrumentación. Así que en este caso sería la respuesta correcta, sería la C, donde incrementaríamos justamente la lógica de los agudos. Si uno habla de más brillo, generalmente uno va a hablar de los sonidos más agudos. Cuando acá dice se necesita ecualizar una trompeta con más brillo, uno ya sabe que tienen que buscarlo entonces con más agudos. Bien. Y ahora vamos a ir a la parte de la sibilancia de una voz, que sería algo así como el ceseo de las voces, que se diría, ¿no? Cuando uno habla con las heces y esas heces son bien agudas y son muy estridentes por ahí ese sonidito, que justamente la voz número 2 acá de nuestra mezcla tiene esos sonidos bien agudos y se escucha bastante, y vamos a ver cómo podríamos hacer para recortar un poco la idea de esas voces. O sea que ahí ya le estoy dando un indicio que si la sibilancia de la voz produce sonidos agudos, la lógica ¿cuál sería? ¿Qué tendría que...? Bueno, Julieta, ¿qué pensás vos? Si el sonido de la sibilancia hace... ¿Qué tendríamos que hacer para quitar un poco de eso, no? Y igualizarlo dándole graves, ¿no? Sí, sí, puede ser dándole graves o ¿qué sería más fácil? Si el problema es ese, si el problema es ese Sacar los sonido. agudos. Sacando agudos. Esa sería como la lógica de decir, si ese es el sonido que me molesta, el, la sibilancia de la voz, que pasa mucho en las voces femeninas, generalmente en las sopranos, y por ahí en las voces agudas de los varones también pasan en alguna frecuencia determinada, ¿no? Cuando se canta un determinado tono, aparecen esas sibilancias que se conoce con ese nombre, o criollamente dicho, el ceseo de las voces, o las heces estridentes. Así que vamos a tratar de ver este ejemplo también como para ver cómo lo haríamos. Bien, voz ecualizada entonces. Vamos a entrar ahí a la voz de... Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Justamente esta parte tiene todas las heces. Si todo el tiempo que pasó me fue ayudando a estar mejor. Bien, vamos a activar entonces el efecto. Vamos a la primera opción del RIA EQ. La primera opción dice, ahí en el cuestionario, que podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, a partir de 10.000 hercios o 10 kilohertz, sacar todo lo que sigue después, ¿no? O sea, a partir de 10 hacer como un recorte, que es ese dibujito que tenemos ahí a la derecha. Justamente estoy quitando todos los agudos por encima de 10 kilohertz o 10.000 hercios. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Bien, vamos a la segunda opción que nos mostraba, y que acá varios eligieron esta opción. Varios eligieron de los que hicieron el cuestionario y que están viendo este video en este mismo momento, eligieron esta. ¿Por qué eligieron esta? Porque decía que se debería trabajar alrededor de 7.000 y 10.000, ¿no?
que era lo que decía también el cuadrito de la ecualización decía que debería de trabajarse en ese rango. Pero como acá dice que nosotros queremos sacar un poco de sibilancia y no darle más sibilancia, acá lo que estaríamos haciendo es incrementar esas heces. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. O sea, ¿para qué me puede servir esta configuración donde yo estoy incrementando? Para una voz justamente que no tenga muchas heces y que suene muy opaca. Y uno dice, uy, esta voz es muy grave, es muy opaca, tal vez necesita un poco de esa claridad de las heces. Entonces, esta configuración me serviría para darle más sibilancia, pero como decía el cuestionario, quiero sacar sibilancia, no me serviría para este caso específico. Tercera opción. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Bien, esto es una buena opción también. ¿Por qué? Porque estoy quitando una parte de los agudos y no todos los agudos. Está bueno porque estoy recortando solamente en 9000 hercios o 9 kilohercios, donde me está ubicando acá la frecuencia, el número 3, la banda número 3. Estoy sacando esa parte, ¿sí? A menos 6 decibeles aproximadamente. Y el resto de los agudos lo estoy dejando como está. No estoy quitando otros agudos más que alrededor de 9000 hercios. Y lo que suena es que la voz no pierde tanto agudo tampoco, pero que está un poquito más controlado también las heces. Y ahora empieza lo relativo, porque esto no son recetas establecidas. Y ahí los quiero ver. No son recetas establecidas todo esto. ¿No? No es que ahora eso mismo lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque eso va a depender de a qué voz, a qué sonido le estoy dando o restando esto. Como les decía recién, la sibilancia de la voz va a depender de quién sea. En este caso es la voz de un hombre, pero podría ser la voz de una mujer y podría tener más agudos todavía. Y tal vez con estos valores no me alcanza. Y uno dice, ¿sabes qué? Sigo sintiendo que molesta todavía. Y bueno, le recorto más todavía. Entonces, es muy relativo. Por eso las opciones esta era como para jugar un poco a ver qué era lo que ustedes suponían también. Y acá en el ejemplo nos damos cuenta que hay dos posibles opciones, no una sola. Que hay una sola descartada, que es la segunda, porque incrementaría las heces, la que realza. Y la que quita, cualquiera de las dos opciones nos puede servir, porque una recorta a partir de 10.000 y otra recorta solamente 9.000. Así que cualquiera de esas dos opciones sería buena tenernos en cuenta al momento de quitar esas heces o esos sonidos tan agudos que nos pueden llegar también a molestar de alguna manera en nuestra mezcla. Así que hay dos posibles respuestas correctas en esa voz. Está muy interesante este ejemplo porque justamente era la voz de un hombre y no de una mujer. Eso era justamente lo que hablaba de la sibilancia de la voz. ¿Alguna duda hasta acá de la ecualización antes de pasar al compresor, que vamos a hacer un pequeño ejemplo? ¿Van bien hasta ahí? Bien, Todo bien, sí. buenísimo. Maya no habla, no contesta, pero calculo que ella... Sí, Ah, ok. igual ayer me lo puse a leer así y no entendía nada. Ahora sí. Bien, Y buenísimo. resulta ser que no le erré a casi nada. Bien, buenísimo. Bien, bien, Sí, bien. sí. Fíjense que es bastante abstracto y yo lo hice a propósito, así como para ver, a ver qué veían de todo esto, qué es lo que estaban mirando, ¿no? A ver si se estaban guiando por la lectura solamente o por la lógica del dibujo también. Y por ahí tal vez no entendían el dibujo, a ver si cuando subía, incrementaba, qué era lo que estaba haciendo, porque si uno no tenía bien definido dónde está el grave, el medio y el agudo, tal vez lo veían al revés, hasta lo pueden ver al revés, porque es algo que no es obvio para todos, pues es así. Y está bueno saber cómo se maneja, el gráfico al menos. Y si ustedes entienden el gráfico, después aplicando en el sonido como hicimos recién, ahí le hace el clic de decir, ya lo entendí cómo era.
Y el tema de la compresión, como le decían los chicos de ayer del vespertino, no es nada fácil. Ni explicarlo, ni trabajar con el compresor, porque eso lleva mucho tiempo de aplicación, de trabajo, y saber bien qué es lo que uno quiere, porque con el compresor uno realmente puede, como les decía también en otras ocasiones, puede llegar a arruinar una mezcla, puede llegar a arruinar un audio y después queda horrible eso, ¿sí? Porque puede sonar muy saturado, muy artificial, demasiado comprimido, y ese sonido comprimido, lamentablemente hoy en día, en la mayoría de la música de consumo masivo, está presente. Fíjense que en el cuestionario número 2, sí, bien digo, ahora sí digo bien, el cuestionario número 2 del cuatrimestre pasado, que lo cerramos ahora ni bien empezamos la cursada, que nos había quedado pendiente una partecita del material, hablaba acerca del rango dinámico, y una de las actividades que les pedía era al menos como para que ustedes se interioricen del tema, ¿no? Hablaban del rango dinámico, que es la distancia entre los sonidos más intensos y lo menos intenso sería, ¿no? La amplitud del sonido. Entonces, el rango dinámico, está bien que haya rango dinámico en las grabaciones, porque eso le da vida a la música realmente. Es lo que estudiamos generalmente en el instituto, cuando estudiamos piano, guitarra, cuando estudiamos algún arreglo, cuando hacemos algún arreglo coral o orquestal o de banda o de grupo. Generalmente uno quiere esos planos, decir, acá empezamos más bajito. Después en la parte de estribillos, ahí entramos con más fuerza. Después que quede sonando ese instrumento. Y eso le da una dinámica, una cierta dinámica, para que no suene todo igual. Hoy en día, lamentablemente, generalmente, mientras más fuerte suene todo el tiempo de principio a fin, es lo que se vende. Y eso es lo que se escucha, y eso es lo que se reproduce, y eso es lo que se busca generalmente en el sonido de hoy, ¿no? Entonces, bien, ustedes me ofrecían ahí algunos ejemplos. Me acuerdo el de Lucas, que me había enviado también uno de Dancing Mood, donde tenía una cierta dinámica de los instrumentos, de los solos, donde estaban justamente las melodías, y otro creo que era no me acuerdo si era de Almafuerte, puede ser, De Almafuerte, sí, de estaba Almafuerte. Donde, bueno, es rock, ¿no? El rock también tiene esa cuestión de no tiene que perder fuerza, de alguna manera, ¿no? Hay diferentes tipos de bandas, ¿no? Donde uno lo puede mantener todo el tiempo a tope, o puede haber cierta dinámica también. Obviamente que hay dinámica en el rock también, pero la dinámica según su estilo también. No vas a comparar nunca una canción de rock con una de música clásica, porque la música clásica es la que más dinámica va a tener siempre, ¿no? Junto con la música clásica y de cámara y de orquesta, siempre va a tener mayor dinámica que todas las músicas que hoy en día existen, ¿no? Así que el compresor lo que trata de hacer es equilibrar solamente. Desde ese lado lo vamos a tomar nosotros. Desde el lado de equilibrar, de darle uniformidad, de emparejar un poco, pero no de romper, no de saturar, no de destruir, porque eso es lo que no queremos hacer con nuestros sonidos, con nuestros audios y en esta mezcla. Donde ya veían esa guitarra que Julieta nombraba, que ya venía como muy saturada, así que ese ya le habían aplicado un compresor, por eso ese no, ni lo vamos a tocar la por guitarra. Entonces, vamos a ver brevemente cómo aplicamos el compresor en el programa, con este ejemplo, justamente, con el ejemplo del cuestionario. Bien, tenemos entonces acá. Si me hace bien o me hace mal. Vamos a adelantar un cachito. No me hace. Bien, compresor entonces. Voz con ecualización. Dentro del mismo efecto acá podemos agregar entonces el compresor. Bien, tenemos muchas cosas acá dentro del compresor. Ayer justamente vimos cuáles eran los parámetros principales de la compresión, ¿sí? Que era el threshold, el umbral que tenemos aquí abajo, que era el radio de compresión, y después el ataque y el release. Generalmente el ataque y el release no le estamos dando mucha bolilla y no le vamos a dar tanta importancia tampoco, si bien modifica bastante la compresión, lo vamos a dejar generalmente como viene por defecto el ataque y el release. Pero lo que más nos va a ayudar es el radio de compresión, que la lógica es esta: mientras más alto es el radio de compresión, más compresión vamos a tener. Voy a volver a repetir eso. Mientras el radio de compresión sea más alto, ¿sí?, más compresión vamos a tener en ese aspecto, más se va a notar la compresión. Pero todo eso va a depender dónde esté ubicado el threshold, que sería el umbral.
Porque si el threshold está en 0, acá está en -20, si está en 0, generalmente no va a afectar absolutamente nada. O sea que si yo pongo el compresor como viene por defecto en el programa y lo dejo así como viene en el programa, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el compresor viene ajustado desde 0. Así que lo que tenemos que hacer primero es ajustar el nivel del umbral que va a estar dependiendo por dónde ande mi señal. Mi señal es el color verde. Si el umbral no atraviesa la señal, no va a comprimir nada. Por más que el radio acá lo ajustemos, en este caso lo tengo en 6, si el umbral no atraviesa la señal, no pasa nada. O sea que primero tengo que ajustar el umbral y dejar un radio a partir mínimamente de 2. Si el radio no está en 2 en adelante, tampoco va a afectar nada. Si yo, por más que tenga el umbral atravesando mi señal, si yo acá tengo el valor de 1 sobre 1, que me dice acá el compresor, el radio, no va a comprimir nada, porque está dejando la señal pasar, está dejando pasar la señal igual, todo parejo. Y este que estoy mencionando acá, este nivel que me funciona es la cantidad de compresión que estoy afectando. No significa que el sonido está saturado, porque generalmente cuando uno ve un color rojo en el programa, uno se asusta y uno dice, uy, estoy saturando. Y en este caso no nos está diciendo que está saturado, sino que nos está diciendo cuánto se está comprimiendo. Y obviamente, mientras el valor sea más alto, va a comprimir más. Por ejemplo, esto siempre aparece desde 0. Si esto llegase a atravesar los 12 decibeles aproximadamente, estamos recontra comprimiendo esa señal a tal punto que lo estamos rompiendo, ¿no? No saturando, sino dejándolo demasiado artificial. Bueno, a ver qué pasa con esta voz. La vamos a dejar en 6, entonces el radio de compresión. Y tiene un auto make-up, que sería eso, una ganancia automática. Que le estamos, casi que le estamos incrementando un volumen como extra, porque generalmente cuando uno comprime y uno achica las amplitudes, generalmente el auto make-up lo que hace, la ganancia esta automática, es que incrementa una cierta cantidad de volumen. Si me hace bien o me hace mal. Si Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense que mi umbral entonces está atravesando los -20, está justamente ahí bordeando la señal que entra. Entonces está actuando el compresor. ¿Cuánto estoy comprimiendo? Un valor de 6:1. ¿Qué significa eso? Es un valor bastante alto. Generalmente los valores de 2 y de 3 son bastante aceptables. Ya de 4 en adelante estoy aplicando una compresión más severa, más estricta, ¿sí? Y fíjense que acá me está diciendo cuánto alrededor está comprimiendo esa señal. todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Segundo ejemplo que nos decía el cuestionario. Umbral de -20, un radio de 2:1. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo Sin la ganancia extra esta activa, directamente como viene por default. que pasó me fue acercando a estar mejor. Tercera opción del cuestionario nos mostraba, decía que el umbral estaba a -25 y que teníamos un radio de 3:1. Más allá que diga 3.00 es 3, ¿sí? No es 300:1, es 3. O si no se van a confundir con el primero que decía 6. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Bien, entonces, ahí que pasamos por los 3 compresores. Ahora vamos a ver el resultado de cada uno. ¿Por qué? Porque el compresor lo que vamos a hacer es jugar con las dos cosas. El compresor se escucha
el sonido, cuando se va comprimiendo, tiene un efecto, ¿sí? Un efecto donde va achatando de alguna manera esos golpes o esos picos más fuertes, los va emparejando un poquito con los más chiquitos, pero sobre todo lo que vamos a hacer en el trabajo, en estos tres instrumentos que le vamos a aplicar compresión, es volver perdón, exportarlo y volver a importarlo. Sería renderizar el audio, que le aplicamos la compresión, y volver a importarlo en el programa. Eso es lo que vamos a hacer para que podamos ver el cambio. Porque si no vemos el cambio, no nos vamos a dar cuenta si está bien hecho o no está mal hecho, o era lo que queríamos o no que queríamos. Porque como les decía, puede ser que rompa toda la dinámica de la voz y que quede todo sonando igual, ¿sí? Por más que la voz sea protagonista, ¿no? Así que ténganlo en cuenta en eso, de renderizar el audio comprimido y volver a colocarlo en una pista entonces dentro del Reaper y dejar la pista también que comprimimos, pero la vamos a dejar muteada esa pista, ¿no? Porque si no van a tener doble señal. Vamos a ver cómo quedó el dibujo de cada uno. La primera compresión. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Fíjense que la opción entonces que nos hablaba del cuestionario, cuando comprimimos 6 de radio, 6:1, estamos aplicando una compresión bastante profunda sobre nuestro audio. Si bien conserva los picos grandes, todos los picos chiquitos de la mitad se fueron incrementando. Pero aún así no perdió tanta naturalidad la voz. De hecho, se emparejó más de lo normal. Vamos a la segunda opción, la aplicación de 2:1. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. De alguna manera, esta compresión conserva tal vez el volumen inicial, ¿sí? Los picos más altos se han achicado un poquito y los picos chicos siguen manteniéndose chicos en esta configuración. Y es una aplicación bastante leve porque no hay muchos cambios que se vean así a la legua y que uno diga, uy, qué tanto cambió el sonido. Realmente se emparejó en algunos pequeños picos, pero no es tan notorio. La aplicación del radio de 3:1. Si me hace bien o me hace mal. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Bien, ¿qué se logró con esto entonces? Es aplanar bastante los picos más altos, ajustar bastante los picos más chicos, y en este se logró una mayor uniformidad en este sector, pero se escucha bastante saturado igual el compresor en algunas frases, ¿sí? Sobre todo en estos sectores donde hay mayor amplitud acumulada, se empiezan a escuchar ese sonido comprimido, ¿no? Pero está chiquito en la amplitud porque a diferencia del primero, el primero tenía el botón ese del make up, de la ganancia automática, que lo que hace es realzar el volumen. Así que ténganlo en cuenta, eso de que el make up, esa opción, se puede utilizar como para darle más fuerza inclusive a un instrumento ya comprimido. Y cuando no se lo aplicamos, generalmente va a quedar más chica el volumen de la compresión. Esa sería la idea. Entonces, eligiendo de estas tres opciones, ¿cuál elegirían ustedes según el cuestionario, ¿no? Según la pregunta acá del cuestionario que decía, ¿cuál de estas tres opciones ofrecería una leve compresión dinámica? ¿Cuál escogerían de esas tres? ¿Primera, segunda o tercera?
Yo no me acuerdo qué puse en el cuestionario, pero creo que había elegido la que decía 2-1, me parece. Ujú. Bien, bien, bien. Fíjense que ahora haciendo este repaso de ejemplo, escuchándolo y viendo cómo queda cada uno, notamos que una leve compresión, cuando uno dice, le quiero aplicar, pero así, un poquito nomás, sin arruinar, sin toquetear demasiado, pero que de alguna manera los picos más grandes se achiquen un poquito y los picos más pequeños apenas se sumen, sin perder la dinámica de la voz o en este caso del instrumento. El 2-1 nos va a servir bastante, el radio 2-1, ¿no? Que sería el inicio casi de compresión, 2-2-1, el valor 2-1. Y siempre va a depender dónde esté el umbral. Si por más que yo ponga 2-1 y el umbral está súper bajo y está afectando mucha señal, es probable que ahí comprima más. Así que todo va a depender dónde esté el umbral y la cantidad de compresión que le apliquemos con el radio de compresión. Es simplemente eso. Si manejamos esos dos, vamos a poder experimentar bastante con el compresor. Y en ese caso, el que ofrecería mayor compresión era el primero, el de 6.1, porque aparte tenía la ganancia automática activa y lo que hacía era darle mucho más volumen y darle mucha más compresión y sonaba todo bastante diferente a como era la voz al inicio. Eso nos puede servir cuando tenemos una toma muy chiquita, que necesita más fuerza. Y uno dice, necesito más fuerza, el instrumento me quedó muy bajo, entonces busco una compresión que me dé fuerza y pegada ahí con el sonido. Así que bueno, esa era la idea de tener en cuenta dentro del cuestionario las opciones de la compresión, ¿no? Entonces, opción B que nos ofrecía una leve compresión era la de 2.1 de radio de compresión y un threshold de 15. Entonces, por último, de los 5 pilares, ¿cuál nos ofrecería entonces mayor libertad al momento de aplicar nuestra creatividad? ¿Cuál creen ustedes que aplica mayor libertad al momento de aplicar nuestra creatividad? ¿Será lo que estamos haciendo? ¿Será el volumen? ¿Será el paneo? ¿Será la ecualización? ¿La compresión? ¿Serán los efectos? ¿Será la automatización? ¿Qué creen ustedes? Yo había puesto que los efectos. Ujú. Julieta, ¿vos habías puesto algo o cuál crees así que se te viene a la mente que puede llegar a ser? Yo pensaba igualización, o si no también efectos. Bien, ¿y Lucas? Y puedes ver más o menos. Sí, yo, según la lectura y lo que decía la consigna que hablaba de la creatividad, el pilar de los efectos. Bien, 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 bien. Fíjense que cada cosa puede aportar creatividad, ¿no? Si bien el documento hablaba específicamente de los efectos, eso va a ser un toque muy personal también, porque cuando uno agrega efecto, uno va a saber qué género es también el efecto que le va a aplicar, ¿no? No siempre va a funcionar reverb para todo el mundo, ¿no? Si uno tiene un proyecto de tipo heavy metal, tampoco tanto delay y reverb no les va a servir tampoco a un proyecto así. La reverb generalmente está para poder amalgamar, para ayudar, para integrar los sonidos, para darle profundidad, espacialidad, como una sensación de que todos estén en el mismo lugar. Eso es lo que va a aplicar la reverb, ¿no? Y después, bueno, toda la creatividad va a venir de cada uno, de lo que pueda aplicarle a ese efecto, o al efecto ya sea delay, distorsión, flanger, chorus, todo los demás efectos va a venir para aplicar cada uno según su criterio también. La automatización también va a ser muy interesante porque ahí también vemos cómo ahí aplicamos realmente lo que uno quisiera, se imagina, ¿no? Si uno dice, se imagina y dice mira, sobre el estribillo, justamente sobre esa palabra, estaría re bueno que aparezca, no sé, un delay justamente ahí, en una frase solamente. Y nada más que en esa frase. Entonces ahí uno le puede aplicar el delay en esa frase y se va. Y eso también lo podemos hacer con la automatización, ¿no? O esto de panear un sonido y que viaje de esas guitarras si estaban paneadas de izquierda y de repente pasa una para el otro lado y están al revés. Eso también se puede hacer de la automatización, eso nos da bastante creatividad, bastante movilidad también.
Y como decía Maya por ahí también en la ecualización, uno también en la ecualización puede llegar a tener cierta creatividad y decir, bueno, que si quisiera que esas voces o las voces del coro suenen súper nasal, le doy medios, medios, y van a sonar como si estuvieran cantando desde el celular, más o menos. Entonces, todo depende cómo apliquemos nosotros, ¿no? Cómo lo utilicemos. Y la mejor regla de todo esto es que no existen reglas estrictas más que estos 5 pilares es para acomodarnos, para ver por dónde empezamos al menos. Pero que no hay recetas estrictas de la ecualización sobre todo, ¿no? De decir, uy, yo tengo que respetar sí o sí que la guitarra esté en 200. Y no, porque todo depende de la guitarra, qué guitarra sea, qué cuerdas tiene la guitarra, dónde se grabó la guitarra. Entonces todo depende, hay un montón de cosas que uno no puede manejar. Así que todo va a depender qué sonido uno va queriendo. Si uno quiere graves, bueno, uno sabe por dónde buscar el grave y le va aplicando. Y va probando y va escuchando y después va escuchando cómo se va sumando con los demás instrumentos. Y sí, es cierto que los efectos van a incidir bastante, nos va a despertar esa creatividad. Por eso se dice que la aplicación de los efectos es el momento de darle nuestra creatividad. Porque a partir de ahí es como que uno empieza sale un poco de lo tedioso que es la parte de la ecualización y la compresión y empieza a jugar un poquito más sin tener valores tan estrictos que responder. Así que en ese aspecto tenemos varias cosas para ser creativos a partir de los efectos también. Así que ese era el pantallazo del cuestionario que nos daba varios puntapiés, sobre todo para lo que sigue ahora, que es la ecualización y compresión, y que les va a despertar mucho para poder trabajar ahora con los audios, las opciones, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, vamos a dejar nuestra clase hasta acá, así después pueden chusmear un poco de la clase de ayer, al menos chusmeen los ejemplos, sobre todo que vimos de los ecualizadores, que fuimos haciendo algunos ejemplos aleatorios ahí, como para cerrar un poco las ideas y de la compresión tal vez, donde hay unos videos que les compartí para profundizar tal vez un poquito más sobre el compresor, pero bueno. Yo creo que ha quedado bastante claro por ahí a dónde tiene que estar nuestro ojo, sobre todo en el compresor. Y luego, entonces, el día de hoy, entre hoy y mañana, les voy a subir esta clase grabada para que el vespertino también pueda ojear estas opciones del cuestionario. Y les subo entonces el tutorial 2 de la recreación con ecualización y compresión y el cuestionario 2 en el cual va a hablar, ya les digo de qué temas vamos a desarrollar en el cuestionario 2, que lo tengo por acá. El cuestionario 2 va a hablar de los monitores de estudio, del tratamiento acústico, de la computadora y del software de grabación. Y son bastante preguntas así abiertas para que ustedes puedan responder según la lectura. Y solamente hay uno donde tienen que pensar una situación de un tratamiento, cómo harían un tratamiento acústico. Eso está muy divertido. Y de eso se va a tratar el cuestionario 2. O sea que siempre, cada 2 semanas, nos vamos a encontrar con el trabajo 4, con lo que avancemos, ya sea volumen, paneo o en este caso ecualización y compresión, y siempre nos vamos a encontrar con un cuestionario nuevo, ya sea en este caso el cuestionario 1 que lo corregimos hoy, y dentro de 2 semanas, seguramente el miércoles vamos a corregir el cuestionario número 2. Y así vamos rotando, y no siempre les toca a ustedes corregir el cuestionario, sino va a ser un garrón. Y así vamos alternando y haciendo más dinámicos los encuentros. Así que bueno, han sido muy amables por conectarse en esta mañana. Y bueno, cualquier cosa, envíen sus dudas por allí. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Dale. Listo, profe. Nos estamos viendo. Excelente. Nos estamos viendo. Chao. Dale, Chau. muchas gracias. Gracias.